Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Medicina de Emergencias de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León. El día de hoy nos acompaña la doctora Pamela Denise González Garza. La doctora es especialista en medicina de urgencias, egresada del Hospital Metropolitano. Tiene una alta especialidad en medicina paliativa en el INCAN, avalada por la Universidad Autónoma de México, y también tiene maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad de Anáhuac. Doctora Pamela, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches, muy agradecida por la invitación a darles esta ponencia, a lo cual pues personalmente es el tema que más me apasiona y pues una de mis misiones es poder dar información acerca de los cuidados paliativos para nosotros como urgenciólogos y sepamos tratar a este tipo de pacientes. Entonces, el título son los cuidados paliativos al final de la vida en la sala de urgencias, iniciando con los agradecimientos, pues bueno, al doctor Abel García por haberme invitado a dar esta ponencia, así como a todos los integrantes de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León por permitirme este espacio para poder hablar de uno de los temas que personalmente pues me apasiona. Como buenos urgenciólogos, vamos a empezar por definir cuáles son las partes que vamos a abordar en esta plática. Vamos a iniciar con lo que viene siendo el contexto y la definición, porque a diferencia de lo que podemos imaginar, los cuidados paliativos es bastante amplio, entonces tenemos primero que conocer cuál es la definición de la identificación de pacientes en el final de la vida. Nosotros como urgenciólogos nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes y voy a dar los contextos o los puntos más importantes para poderlos identificar de manera adecuada. La adecuada comunicación y toma de decisiones que debemos de tomar en una sala de urgencias ante un paciente al final de la vida. Ya más en materia médica, el manejo de síntomas. Vamos a hablar de lo principal, los principales síntomas por los cuales acuden estos pacientes y cómo es que los debemos de abordar. Vamos a hablar de los aspectos éticos y legales, porque es algo que no podemos dejar a un lado en una parte tan vulnerable de la medicina como es el paciente terminal. El soporte emocional y espiritual que nosotros como urgenciólogos sí podemos dar en nuestra práctica clínica y pues la implementación de esta práctica en base a los artículos más actualizados para que todos conozcan que realmente los cuidados paliativos pues es parte fundamental e importante en el tratamiento del paciente que acude a urgencias. Ahí, pues bueno, les pido una disculpa si ven que hablo un poco rápido, pero la verdad es que estoy muy emocionada, no puedo mantenerme en calma porque soy especialista en medicina paliativa, entonces, pues bueno, me están dejando hablar de mi mero mole, ¿verdad? Vamos a empezar con el contexto y la definición. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud, desde el 2002, define a la medicina paliativa, los cuidados paliativos, como el enfoque médico que trata a los pacientes y a la familia que se encuentran acechados por una enfermedad terminal que amenaza su calidad de vida. Como lo pongo aquí en el contexto de este artículo del 2016, es una disciplina médica interdisciplinaria, es decir, no nada más trata la cuestión médica, sino también tenemos que trabajar en conjunto con trabajo social, con psicología, con tanatología. Entonces, realmente el enfoque es interdisciplinario y vamos a enfocarnos en mejorar la calidad de vida en lo posible para los pacientes y sus familias quienes enfrentan una enfermedad grave. El objetivo siempre va a ser brindar el apoyo en cualquier etapa de la enfermedad y no solo al final de la vida. Esto es muy importante porque actualmente nos puede llegar el paciente paliativo ya en fases muy avanzadas y ahorita vamos a ver los modelos de atención médica en donde pues se está proponiendo que los cuidados paliativos sean desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad. Y pues lo más importante, la medicina paliativa va a incluir al tratamiento del paciente de manera holística, es decir, nos enfocamos en aspectos tanto físicos como psicosociales y espirituales. Suena como bastante complejo, digo, nosotros como urgenciólogos usualmente tenemos poco tiempo en la atención del paciente, nos enfocamos mucho en las afecciones agudas y pues pensar que podamos tratar la manera psicosocial o espiritual pues suena bastante interesante, ¿no? Pues bueno, en esta plática les voy a dar como los puntos claves para que sepamos cómo abordarlo. ¿Cómo hacemos la identificación de pacientes paliativos o en fase terminal en urgencias? La pregunta sorpresa, esto en un artículo del 2023, menciona que es un ítem que tiene una especificidad y sensibilidad del 80%. Es decir,
Si nos hacemos esta pregunta sorpresa y la respuesta es un sí, estamos ante la probabilidad en un 80% de que el paciente sea candidato a una atención de medicina paliativa. La pregunta dice, ¿usted no se sorprendería si el paciente fallece dentro de los 12 meses o antes de la edad adulta? Es decir, si yo veo un paciente en la sala de urgencias y clínicamente, simplemente con el hecho de la admisión, veo que cumple características y que no me sorprendería que falleciera en menos de un año, muy probablemente estemos frente a un paciente paliativo. Otra de las características son las admisiones frecuentes. Más de una admisión por la misma condición dentro de varios meses. Los artículos mencionan de 2 a 3 meses, que tenga más de una admisión a la sala de urgencias, también puede ser un target de identificación. La admisión provocada por síntomas físicos o psicológicos difíciles de controlar. Este punto me parece fascinante porque los cuidados paliativos, a lo mejor los que no tenemos tanto contexto, pues pensamos simplemente en el paciente oncológico. Pues no, los cuidados paliativos también, al tener por definición enfocarse en mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues también incluyen a estos pacientes que tienen afecciones graves y crónicas, como pudiera ser el caso de una demencia, como pudiera ser el caso de una depresión crónica. Entonces, pacientes que tengan síntomas físicos o psicológicos difíciles de controlar pueden ser bastante beneficiados de la atención por medicina paliativa. Requisitos complejos de atención. El típico paciente geriátrico que presenta polifarmacia, dependencia funcional, asistencia domiciliaria compleja, es otra de las características importantes para identificar que es un paciente que requiere de cuidados paliativos, así como aquel paciente que tiene una disminución de la función, disminución involuntaria del peso o intolerancia alimentaria. Este último punto, pues, pudiera ser bastante debatible, porque yo creo que todos los urgenciólogos sabemos que la mayoría de los pacientes que nos llegan en abandono, sobre todo los que estamos en el sector público, pues llegan usualmente caquécticos, en malas condiciones generales. Entonces, si vemos este paciente, ¿es un paciente paliativo? No necesariamente. Pero bueno, si juntamos estos 6 ítems, el primero, la pregunta sorpresa, es el que tiene el 80% de confiabilidad. Entonces, cuando nos llegue un paciente en la sala de urgencias y clínicamente yo lo vea y diga, si se muere en un año no me sorprendería, pues bueno, estamos ante un paciente candidato a la atención paliativa. Aquí les muestro los modelos tradicionales de atención médica. Empezamos con el modelo tradicional 1, el A, que es el modelo dicotómico de la atención médica. ¿Cómo era este modelo dicotómico? Este artículo no es tan actualizado, no es tan nuevo, es del 2005. Desde el 2005 se determinó que previamente la medicina era una atención que buscaba simplemente prolongar la vida. Es decir, yo tengo un paciente con una afección crónica, le doy tratamiento terapéutico hasta que ya no funciona y en ese momento se le solicitaba la valoración por cuidados paliativos, usualmente ya en fase de agonía, hasta su muerte. Es decir, le doy terapéutica con la finalidad de mejorar su funcionalidad. Si no me está funcionando, pues bueno, ya me voy por los cuidados paliativos. Es un modelo dicotómico. ¿Y qué nos dice las nuevas guías o los modelos integrados de atención médica? Que los cuidados paliativos se tienen que ofertar desde el inicio del diagnóstico. Es decir, si vemos la gráfica, al momento que yo diagnostico una enfermedad que sé que clínicamente no se va a curar, yo puedo, junto con el tratamiento modificador de la enfermedad, es decir, el tratamiento farmacológico, iniciar de manera conjunta los cuidados paliativos hasta que, si vamos viendo en la gráfica, se va incrementando. Se incrementa esta línea, quiere decir que conforme va avanzando la enfermedad, cuidados paliativos va tomando mayor importancia hasta que llega un punto en el que el paciente es puramente paliativo y el abordaje no para ahí, incluso después de la muerte. Cuidados paliativos también se enfoca en dar acompañamiento a la familia durante la fase del duelo. Aquí les pongo esta gráfica porque, como bien les menciono, podemos pensar que el paciente paliativo es expresamente el paciente con cáncer. Pues no. 2/3 de los pacientes que requieren cuidados paliativos en cualquier parte del mundo, y pues bueno, hablando de México expresamente, son pacientes no oncológicos. Es decir, aquellas patologías no oncológicas que cumplen criterios de terminalidad. Esa es otra plática, pero pues pudiera ser pacientes cardiópatas, pacientes neumópatas, pacientes nefrópatas. Este tipo de pacientes, lo vemos en la línea azul, son pacientes que usualmente llegan a la consulta de cuidados paliativos con una funcionalidad, digamos, conservada, pero en un 80%. Ahí vemos el 80% que está clasificado.
¿Qué pasa con estos pacientes? Pues es el típico paciente que acude muchas veces a urgencias, se deteriora y posteriormente tiene una mejoría, pero nunca llega al basal, es decir, con una funcionalidad de 80 cae a un 40 y luego mejora a un 60, pero luego vuelve a caer a un 30 y luego se recupera a un 50, o sea, son bastantes fluctuantes su estado clínico y es el típico paciente que nos reingresa y nos reingresa y nos reingresa a la sala de urgencias. A diferencia del paciente oncológico, que usualmente cuando le damos el tratamiento de inicio, pues es un paciente plenamente funcional, en una funcionalidad del 100%, y se mantiene así por un buen tiempo hasta que tiene una claudicación muy marcada, o sea, de tener una funcionalidad plenamente conservada, de repente, pum, cae a un 20-0%, entonces suelen ser pacientes que no reingresan tanto a un servicio de urgencias. Por eso, la importancia de ofertar cuidados paliativos pues radica enfocarnos en pacientes también con patologías no oncológicas. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues disminuir los ingresos en nuestras salas de urgencias para así, pues, enfocarnos en los pacientes que son, pues, potencialmente curables. Ahora, la importancia de tener paliativos en la sala de urgencias. Pues bueno, la pregunta que siempre me hacen, ¿por qué a una urgencióloga le interesaría estudiar cuidados paliativos? Nosotros como urgenciólogos estamos capacitados para atender afecciones agudas que pongan en peligro la vida de manera rápida y eficaz. El paciente paliativo es un paciente que tiene una afección grave que pone en riesgo su vida y mi trabajo como paliativista es atenderlo de manera rápida y eficaz. Es por ello que los cuidados paliativos y urgencias tienen ese punto en común. Entonces, la importancia de tener paliativos en una sala de urgencias radica en que nuestro objetivo es aliviar de manera inmediata el sufrimiento, en el mejorar, en enfocarme en mejorar la calidad de vida, y usualmente mejorar la calidad de vida, pues a veces incluye limitar esfuerzos terapéuticos, ¿no? A veces incluye el decidir no intubar a un paciente o el decidir no ponerle aminas. Entonces, realmente la importancia radica ahí, en aliviar de manera inmediata y en limitar esfuerzos cuando sean necesarios. La toma de decisiones informada, es decir, uno de los trabajos que tenemos como paliativistas es el bajar la información con la familia en términos no médicos para que podamos tomar una decisión en conjunto. La reducción de intervenciones innecesarias, como bien les menciono, pues es uno de los objetivos principales, el disminuir la futilidad terapéutica. El apoyo a los familiares durante el proceso y después del proceso de fallecimiento de su familiar. La coordinación de los cuidados continuos, es decir, si el paciente que nos llega a la sala de urgencias en una fase final de la vida lo podemos lograr estabilizar para poderlo enviar a domicilio, pues bueno, los cuidados paliativos se enfocan en coordinarse con la familia para hacer un plan de tratamiento y acompañarlos en su manejo continuo en casa. Y pues obviamente e indirectamente la reducción de costos en la atención médica pues va a impactar directamente al momento de pues egresar este tipo de pacientes y mandarlos a domicilio como máximo beneficio, que esto lo llamamos nosotros muy frecuentemente. Entonces, siguiendo el temario, el punto número 2, ¿cómo podemos hacer la comunicación y toma de decisiones como urgenciólogos enfocándonos en el paciente en etapa terminal? Pues hacemos nuestro trabajo como médicos, que es hacer una evaluación rápida y completa mediante una historia clínica pues lo suficientemente robusta para poder conocer al paciente y poder tomar una adecuada decisión. El que, como les comentaba, tengamos una comunicación clara y empática, es decir, hacer un lenguaje comprensible que permita al familiar entender qué es lo que está pasando y en conjunto podamos tomar una decisión que se adecue a las necesidades y a los deseos del paciente. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues mediante una escucha activa. Entonces, si vemos estos componentes, la transparencia, el lenguaje comprensible y la escucha activa, pues son componentes que no son difíciles de realizar en una sala de urgencias, independientemente que sea un servicio caótico, que usualmente tengamos múltiples ingresos y demás, pues bueno, el darnos el tiempo de escuchar de manera activa y el hablar con un lenguaje comprensible es algo que podemos realizar y debemos realizar sobre todo en esta fase de la vida de los pacientes. Involucrar al paciente y a la familia, es decir, en esa escucha activa, pues el estar al pendiente de los deseos del paciente y el apoyo continuo a la familia. La toma de decisiones compartidas, es decir, al escuchar de manera activa, al integrar a los familiares y al paciente, pues bueno, poder explicar de manera adecuada las opciones que tenemos de tratamiento,
dar los beneficios y los riesgos de cuál o tal acción. Por ejemplo, si decidimos que el paciente no se intube, pues darle los beneficios de esto, que es, por ejemplo, pues limitar el esfuerzo, que disminuyamos los riesgos que conlleva ese procedimiento. Entonces, realmente sí ser bastante claros al momento de decir, bueno, si no hacemos esto, estos son los beneficios y estos son los riesgos. Si decidimos hacerlo, pues bueno, y de igual forma, estos son los beneficios, estos son los riesgos. Entonces, es una comunicación clara. Las preferencias del paciente. Siempre los cuidados paliativos nos centramos en la atención al paciente. El paciente está al centro y alrededor de él estamos todos los demás, familia, médico, tanatólogo, trabajo social. Entonces, debemos de centrarnos siempre en las necesidades y preferencias del mismo. La planificación anticipada de cuidados, es decir, revisar los documentos, darnos el tiempo de poder estudiar el historial clínico del paciente para con esto hacer una creación de un plan de tratamiento adecuado a las necesidades de cada persona. La coordinación del cuidado continuo, es decir, ya que aprendimos a determinar qué paciente es candidato a un tratamiento paliativo, pues derivarlo de manera oportuna. Si nuestra unidad hospitalaria cuenta con cuidados paliativos, pues derivarlo, y si no, pues como urgenciólogos, aprender a hacer todos estos pasos que les estoy haciendo mención. Y la documentación y la comunicación con el equipo, pues independientemente de que sea un paciente en su última fase de la vida, pues sí tenemos que hacer esa documentación bastante clara, las firmas de testigos, del médico, del paciente, porque pues evidentemente nos enfrentamos a pues posibles complicaciones posteriores, ¿no? O sea, el familiar que usualmente no estuvo con el paciente ahí y tiene ahí sentimientos de culpa, entonces todo tiene que estar bien claro y bien específico en su expediente clínico. Ahora ya vamos a entrar más en materia médica, el manejo de los síntomas del paciente en su fase terminal. El manejo va a estar muy enfocado en el alivio del sufrimiento y en mejorar su calidad de vida. O sea, yo me tengo que centrar como urgenciólogo a que mi objetivo principal va a ser aliviarlo del sufrimiento. El principal síntoma por el cual acuden los pacientes en fase terminal a nuestra sala de urgencias es el dolor. Si pueden ver aquí la liga de abajo, de donde obtuve la información, es del Colegio Americano de Emergenciólogos. Desde el 2006, este colegio americano empezó a establecer la necesidad de los urgenciólogos de capacitarse en cuidados paliativos. Entonces, aunque este artículo es actualizado del 2022, realmente se ha estudiado esto desde ya mucho tiempo atrás. Entonces, es bastante interesante el que podamos conocer que, bueno, la medicina paliativa y urgencias, pues ya de mucho tiempo atrás ya se ha estado manejando. Entonces, manejar el dolor, que es la principal causa de ingreso a una sala de urgencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud, desde 1986, nos menciona que el manejo del dolor es mediante la escalera analgésica. La escalera analgésica son 3 escalones, en donde tenemos el escalón 1, que es el dolor leve, el escalón 2, que es el dolor moderado, y el escalón 3, que es el dolor severo. ¿Cómo clasifico al dolor leve, moderado o severo? Pues según la escala visual análoga, el EVA, o el ENO, la escala numérica análoga. La que realmente utilizamos en urgencias, y la verdad es que yo encuentro ahí como un poquito el detalle, siempre nos mencionan los residentes con un EVA, y realmente es que es el ENA, o sea, es la escala numérica, no les ponemos una carpetita de colores para que nos diga qué tanto le duele, ¿verdad? Usualmente son adultos. Entonces, yo le pregunto al paciente, 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor de su vida. ¿En cuánto me clasifica su dolor? Entonces, el paciente me dice, en un 2, es un dolor leve. ¿Y cómo debo tratar el dolor leve? La OMS me dice que debo de manejar paracetamol más AINES. Siempre se utilizan 2 medicamentos con la finalidad de coadyuvar o potenciar el efecto de ambos. Entonces, en el escalón 1 es paracetamol más AINES. En el escalón 2, con un ENA de 4 a 6, ahí utilizamos paracetamol más AINES más opiáceos débiles, como pudiera ser la codeína y el tramadol. Y en el escalón 3 o el escalón del dolor severo, se utiliza el paracetamol, los AINES y los opioides fuertes, como pudiera ser la morfina, la oxicodona, el fentanilo, la metadona. Importante destacar que no combinamos opioides. Bastante frecuente que en la práctica vemos que
hay médicos que a lo mejor por desconocimiento ponen buprenorfina y tramadol. No solemos combinar opiáceos. Si estoy ante un dolor moderado, utilizo un opioide débil más sus analgésicos no opiáceos. Si estoy ante un dolor severo, utilizo opioides fuertes más sus analgésicos no opiáceos. Entonces, importante mencionar, no se combinan opioides. Los adyuvantes por definición son medicamentos que su fisiopatología no es al 100% analgésica, es decir, tienen otra fisiopatología, por ejemplo, los antidepresivos y los anticonvulsivantes, que junto a los analgésicos me ayudan para mejorar el dolor de ciertas características. Aquí les pongo como ejemplo el dolor neuropático. El dolor neuropático usualmente se beneficia mucho de la combinación con analgésicos no opiáceos, con opioides, ya sea débiles o fuertes, de acuerdo a la intensidad, y de adyuvantes como anticonvulsivantes, como pudiera ser la carbamazepina. Esto me ayuda como adyuvante, quiere decir que junto a otro medicamento me potencia su efecto. Y los métodos no farmacológicos. Métodos no farmacológicos como cuáles, terapias complementarias como fisioterapia, masajes, acupuntura, técnicas de relajación. Si bien en la sala de urgencias no les vamos a dar acupuntura a los pacientes, sí podemos ofertarles esa opción posterior a su egreso. Otro de los principales síntomas por los cuales los pacientes en esta fase de la vida acuden a urgencias es la disnea. Y la disnea, como tal, por definición, es una experiencia subjetiva. Es decir, yo puedo tener un paciente que satura el 70% y clínicamente él puede referir no sentir falta de aire. Esto es muy frecuente en los pacientes oncológicos en fases ya muy avanzadas. ¿Por qué? Porque probablemente por la hipercapnia empiezan a deteriorar su estado de alerta y no sienten esa falta de aire. Entonces, la disnea es un síntoma bastante subjetivo. ¿Y cómo lo voy a tratar? Pues bueno, oxigenoterapia. En aquellos pacientes que refieran tener esa sensación de falta de aire, pues el oxígeno puede incrementar los receptores que tenemos en las narinas o en la mucosa y eso pues darle esa sensación como de alivio, ¿no? Los opioides que reducen la sensación de disnea, uno, pues por disminuir el estado de alerta, y dos, porque al actuar junto al receptor Mu, que el receptor Mu lo tenemos en varias partes de nuestro cuerpo, dígase mucosa nasal, mucosa intestinal, cuando se une este medicamento al receptor, disminuye o relaja el músculo liso. ¿Y qué pasa cuando se relaja el músculo liso? Pues hay una mejora en la ventilación-perfusión. Por ello, los opiáceos nos ayudan al manejo de la disnea. Benzodiazepinas, ¿por qué? Porque la disnea nos puede generar ansiedad. Entonces, las benzodiazepinas combinadas con el oxígeno y los opiáceos, pues me pueden ayudar a que el paciente esté más relajado. Recordemos que nuestro enfoque en esta fase de la vida siempre va a ser el alivio del sufrimiento. Independientemente si logro que el paciente salga de ese episodio, digamos, componentes que utilizamos es la ventilación no invasiva, por ejemplo, en casos de un paciente cardiópata, incluso siendo un paciente en fase terminal, pues pudiera ser que el CPAP me ayude a que disminuya el distrés respiratorio al disminuir la volemia, ¿no? Que puede presentar problema agudo pulmonar. Entonces, bueno, en ese tipo de casos, la ventilación no invasiva nos pudiera ser benéfica. Otro componente es la náusea. La náusea, pues la manejamos de igual forma que con cualquier paciente que acude a urgencias mediante antieméticos, como de diferentes clases, por ejemplo, la metoclopramida como un antagonista de la dopamina, el ondansetrón como un antagonista de la serotonina y el haloperidol, que el haloperidol, pues bueno, si bien no es un antiemético per se, es un antipsicótico típico que actúa también a nivel de receptor de la dopamina. Entonces, usualmente los antieméticos que utilizamos son esos tres. Es importante hacerles mención que si bien la literatura nos menciona que no los combinamos, cuando ya estamos en una fase muy avanzada de la enfermedad, realmente a mi enfoque, volvemos a lo mismo, es el psicológicos como la dieta ajustada, la hidratación adecuada, que no consuman muchos líquidos y técnicas expresas de relajación. Otro de los síntomas es la constipación. La constipación de igual forma la tratamos con el uso regular de laxantes, que pudiera ser los estimulantes como los xenócidos y laxantes osmóticos como la lactulosa y el polietilenglicol. La hidratación, asegurar una ingesta adecuada de líquidos y la fibra, pues incorporar fibra en la dieta de manera posible. O sea, si el paciente ya no deglute, pues evidentemente no lo vamos a forzar, pero si el paciente está en un estado funcional relativamente conservado, la fibra nos puede apoyar en el manejo de la constipación. La ansiedad y la depresión también es uno de los principales
síntomas. ¿Y cómo lo tratamos? Pues como cualquier trastorno de ansiedad mediante benzodiazepinas, que usualmente son la piedra angular de tratamiento, también los antidepresivos como los inhibidores de la recaptura de serotonina, como pudiera ser la fluoxetina, y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina o la desvenlafaxina. Entonces, en los medicamentos que se utilizan, pues ansiedad son benzodiazepinas y para la depresión los antidepresivos. Terapia psicológica mediante el apoyo y técnicas de manejo del estrés. Como hicimos mención al inicio de la plática, realmente cuidados paliativos no es nada más la parte médica, sino también la parte psíquica, y ahí es cuando hacemos uso del apoyo por los especialistas en psicología. Y terapias complementarias como meditación, musicoterapia y otras intervenciones no farmacológicas. El delirium, que el delirium también es una de las principales causas por las cuales los pacientes acuden a urgencias, y más que por el paciente es por la familia, ¿no? Es la ansiedad que le representa al familiar al ver que su paciente pues está hablando incoherencias o viendo personas del pasado. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes es esto. Sabemos que el delirium por definición es un estado fluctuante de alerta, y pues ¿cómo lo tratamos? Pues como cualquier otro, identificando y tratando las causas que pudiesen ser potencialmente reversibles. Hay que recordar que pese, aunque sea un paciente en fase final, pues estos pacientes, dependiendo de su funcionalidad, también se pueden infectar, ¿no? También pueden tener infecciones de vías respiratorias, puede tener infecciones de vías urinarias. Entonces, si identifico que tengo un foco infeccioso, pues tratarlo. Y posiblemente con esto pueda manejar el delirio. Si es por otra cuestión como deshidratación, pues bueno, valorar si puedo hidratarlo y con esto mejorar este síntoma. E incluso hay una fase, ya cuando el paciente está en una fase muy final de la enfermedad, que se le conoce como delirium terminal. Y el delirium terminal como tal, pues es irreversible. Entonces ahí es cuando nos hacemos apoyo de medicamentos como antipsicóticos, que el más frecuente es el haloperidol como un antipsicótico típico, y la quetiapina como un antipsicótico atípico para manejar los síntomas severos. El haloperidol por mucho es el más utilizado por lo económico que representa y por sus vías de administración, porque puede ser tanto oral como por vía subcutánea. Y la quetiapina hasta el momento, pues solamente lo tenemos por vía oral. Las medidas no farmacológicas del manejo del delirium, es decir, tener un ambiente calmado, minimizar estímulos estresantes, mantener una rutina regular y el ofrecer un entorno tranquilo, también es una parte angular del tratamiento de este. Secreciones respiratorias, muy frecuente que los pacientes en fases ya muy avanzadas empiezan a tener debilidad de los músculos. ¿Qué nos conlleva esto? Que empiecen a acumular sus secreciones y presenten el típico estertor premortem, ¿no? Los estertores premortem. ¿Cómo tratamos los estertores premortem? Con medicamentos anticolinérgicos, como es la escopolamina o el glicopirrolato. En palabras menos técnicas, la butiliosina. La butiliosina en una dosis tope de 120 miligramos es lo que usualmente utilizamos para el manejo de las secreciones respiratorias. El posicionamiento del paciente, ponerlo de una manera que se facilite el drenaje de secreciones, también es importante. Y la aspiración, pues de ser necesario y tolerado por el paciente. El cuidado de la piel, pues bueno, la prevención de úlceras por presión como cualquier otro, con cambio de posición regular, uso de colchones especiales y la hidratación de la piel mediante cremas hidratantes y barreras protectoras. Al estar hablando de un paciente en una fase tan vulnerable de su vida, pues no podemos dejar a un lado lo que son los aspectos éticos. Y como bien sabemos, son los 4 partes angulares del tratamiento ético, que es, uno de ellos es la autonomía del paciente. Siempre debemos de centrarnos al respeto de las decisiones del mismo sobre su atención médica, incluyendo la aceptación o el rechazo de los tratamientos. El consentimiento informado, o sea, dejar una evidencia clara, es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico impacta directamente en estos 2 componentes de la ética. ¿Por qué? Porque al momento de yo no ofertar un tratamiento que yo sé que lo único que va a hacer es prolongar el sufrir, pues bueno, estoy haciendo valer la beneficencia del mismo, así como la no maleficencia, evitando causarle un daño innecesario, ¿verdad? Que esto, bueno, incluye evitar tratamientos futiles que no proporcionen un beneficio significativo al paciente terminal y que puedan aumentar o disminuir más bien su calidad de vida. Y la justicia, muy importante, no dejar a un lado que el paciente terminal tiene exactamente los mismos derechos de atención que el paciente que no está en esa fase de la vida. Los aspectos legales, pese a ser un paciente pues ya
que pudiéramos decir, pues sí o sí va a fallecer, pues también el no tener un adecuado llenado de nuestro expediente clínico nos puede ocasionar problemas. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente honestos, transparentes en el proceso de la toma de decisiones. Tenemos que hacer valer y tenemos que documentarnos adecuadamente sobre las directrices anticipadas o las órdenes de no reanimación. Hoy por hoy, en nuestro estado, en Nuevo León, la voluntad anticipada es un documento legalizado por medio de un notario, en donde una persona, en pleno uso de su voluntad, puede determinar si quiere ser intubado, si no quiere ser intubado, si quiere fallecer en casa, si quiere fallecer en un hospital. Entonces, en estados como la Ciudad de México, Tamaulipas, Aguascalientes, actualmente, si tengo el dato más actualizado, son 28 estados los que tienen lo de la voluntad anticipada. Pues bueno, si estamos en cualquiera de esos estados, nos llega alguien con este documento legalizado que dice no intubación, puedo no intubar al paciente. En otro de los estados, por ejemplo aquí en Nuevo León, que no tenemos la voluntad anticipada como tal, pues bueno, ahí es la comunicación clara con el paciente y la familia. Y si el paciente y la familia deciden no intubación, pues firmar el consentimiento de rechazo de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, importante el cumplimiento de las directrices anticipadas y la verificación de documentos. El consentimiento informado, que tiene que ser pues una obligación legal y debe estar con un registro adecuado, es decir, debe tener la firma del médico tratante, del paciente o representante legal y de 2 testigos. La capacidad de toma de decisiones, es decir, yo tengo que hacer escalas de evaluación de capacidad de discernimiento, ¿no? Tengo que evaluar al paciente, ver si el paciente está en capacidad de tomar decisiones. Si no lo está, pues hacer uso de las decisiones del representante legal, que ya está bien determinado que es el esposo, la esposa, segundo son los hijos y tercero son los padres. Entonces, cualquiera de ellos pueden ser, digamos, los legales que puedan tomar la decisión si el paciente no se encuentra en la capacidad de toma de decisiones. El guardianship o la representación, pues es justamente eso, ¿no? También hacer valer la voluntad del representante legal del paciente. Y la responsabilidad profesional que tenemos todos ante el tratamiento de cualquier persona, pues bueno, siempre trabajar y actuar bajo estándares de práctica y con documentación adecuada. Tener cuidado, pues como cualquiera, de la negligencia y mala praxis, es decir, prevenir acciones que pongan en riesgo nuestra práctica diaria y pues la responsabilidad legal que esto conlleva. Y pues bueno, esta última parte que particularmente a mí me apasiona, el soporte emocional y espiritual que podemos dar nosotros como urgenciólogos en un paciente en fase terminal. El soporte emocional pareciera ser como, híjole, suena muy grande, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, en una sala de urgencias tenemos un paciente en una fase final. ¿Qué tengo que hacer? Escucha activa. Yo creo que independientemente de lo caótico que pueda ser nuestro servicio, siempre tenemos 2 minutos para agarrar la mano del paciente y escucharlo de manera activa. Tener una comunicación abierta, es decir, sí permitir el ingreso de la familia para que en el momento que se esté tomando una decisión importante, pues se sienta integrado al paciente. El involucrar a la familia, como bien les menciono, dando información transparente y haciendo una validación de sentimientos. Y el apoyo psicológico, que como les menciono, a lo mejor no lo podemos dar nosotros como urgenciólogos, pero sí podemos involucrar al servicio de psicología y tanatología para que nos apoye en este punto. El soporte espiritual. ¿Cómo doy soporte espiritual en urgencias? Pues bueno, respetando las creencias y los valores de cada paciente, reconociendo la diversidad de los mismos, tendiendo disponibilidad de recursos espirituales, es decir, permitir que ingresen capellanes o líderes espirituales que, al menos de manera personal, yo he visto en muchas ocasiones que sí, pues se permite la entrada de padres, de pastores, para que estén en compañía de la familia y del paciente, incluso en la sala de urgencias. Espacios tranquilos y privados, espacios para la reflexión y ambiente de respeto. Esta parte, yo creo que la mayoría van a decir, híjole, pues está bien difícil, Pamela, ¿cómo le hacemos para tener un espacio tranquilo en urgencias? Pues bueno, podemos cerrar las cortinas entre un paciente y otro y brindarle esa privacidad que se merece. Y ya casi por terminar nuestra plática, dentro de los criterios para la evaluación por cuidados paliativos al momento de la entrada de urgencias. Todo esto que les he hablado, pues pareciera algo que no estuviera con fundamento bibliográfico. Pues bueno, les presento en este momento uno de los artículos más actualizados del Clinical and Experimental Emergency Medicine. Es un artículo del 2022 en donde se mencionan cuáles pueden ser
unas herramientas de screening para determinar que un paciente se beneficia de tratamiento paliativo en urgencias. Está esta escala, que es relativamente reciente, desde el 2013 se empezó a estudiar, que es el SPEED, es el Screen for Palliative and End-of-Life Care Needs in the Emergency Department. O sea, es un screening que va a buscar las características del paciente. Si cumple ciertos criterios, podemos decir que el paciente se va a beneficiar de cuidados paliativos. Es una escala de 120 ítems, es larga. Menciona el artículo que nos tardamos aproximadamente de 7 a 8 minutos en realizarla y nos da una tasa muy alta de identificación de pacientes paliativos en el área de urgencias. Ahorita posteriormente les voy a enseñar cuáles son esos ítems, pero ya de manera más actualizada, siendo 120 ítems y 7 minutos, pues un poco complicado de realizar en la sala de urgencias, se ha encontrado que solamente con 5 de esos ítems, con que preguntemos un ítem por cada elemento, con eso es suficiente para poder determinar si el paciente se beneficia de cuidados paliativos en urgencias. Otro de los estudios de corte retrospectivo es el criterio del caring. Caring es una memotecnia. La C es paciente con cáncer. La A es que tenga más de 2 admisiones en el último mes al área de urgencias. La R es que sea un paciente que esté en una residencia o en un asilo. La I es un paciente que clínicamente requiera de cuidados intensivos o de entrar a un área de cuidados intensivos. La N es falla multiorgánica y la G es que cumpla criterios de requerimientos, dice guidelines de hospice non-cancer, es decir, que cumpla criterios de terminalidad como pudiera ser la pérdida de peso, el estado fluctuante de alerta, etc. Entonces, de esta memotecnia, con que cumplamos 2 de estos criterios, se puede considerar o se ha demostrado que tiene un alto poder predictivo de fallecimiento en menos de un año. Entonces, el caring va muy de la mano con la pregunta sorpresa que iniciamos, que les mencioné a un inicio. O sea, ¿cuál puede ser un criterio de identificación bastante práctico en urgencias para pacientes paliativos? Es el ver al paciente y yo preguntarme, ¿me sorprendería que fallezca en un año? Si mi respuesta es no, con eso tengo el 80% de probabilidad de que se beneficie de cuidados paliativos. La escala que les mencionaba, el SPEED, pues habla de 5 componentes principales. El número 1 es el componente físico, el número 2 es el componente espiritual, número 3 el componente social, número 4 el componente terapéutico y número 5 el componente psicológico. Son 13 ítems, de esos 13 ítems se subdividen hasta 120 y si sumamos todos los ítems, aquí nos menciona, por ejemplo, el coeficiente de alfa, donde nos damos cuenta que si es menor a 0.7, si es mayor a 0.7, es de alta confiabilidad. Todos estos ítems tienen un coeficiente de Cronbach bastante alto, entonces nos quiere decir que es una escala que podemos utilizar y que es bastante confiable. Como les mencionaba, suele ser una escala pues un tanto, digamos, tardada, porque son muchos componentes, son 7 minutos, que pareciera no ser mucho, pero en urgencias nos representa bastante. Entonces, con que decidamos tomar una sola pregunta por cada componente es suficiente. Es decir, en la cuestión física, yo tengo que valorar al paciente, ¿qué tanto está sufriendo de dolor? Y de ahí establecemos 0 es nada hasta el 11. Y ahí yo puedo establecer, el paciente me va a decir un 10. Ok, ahí ya lleva 10. El otro punto espiritual, ¿qué tanto de su patología le da una sensación de no tener un sentido para la vida? No, pues igual, del 0 al 10, ¿cuánto? No, pues un 10, ahí le pongo un 10. Social, ¿qué tanta dificultad ha tenido el paciente para hacer uso de sus actividades básicas de la vida diaria? Pues del 0 al 10, no, pues estoy batallando un 9, batallo mucho, ok, un 9. Entonces, si tomamos una pregunta de cada una, con eso es suficiente para que podamos hacer válida esta escala. En la parte terapéutica, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, ¿qué tan difícil ha sido tener el medicamento que nos quite el dolor? O sea, ¿qué tan difícil es que con lo que yo me tomo se me quite el dolor? Y de igual forma, del 0 al 11, el paciente me dice un 11, pues un 11, ¿no? Y psicológico, por ejemplo, ¿qué tanto está sufriendo el paciente de ansiedad o de depresión o de sensación de angustia? Pues igual, tomo uno de cada uno de los componentes y si la suma me da arriba de 80, quiere decir que es un paciente que se va a beneficiar de la atención de cuidados paliativos en urgencias. Otro de los artículos que me pareció fascinante es este artículo
que se estableció en el Future of Palliative Care in Emergency Medicine, es del 2023, es bastante actualizado, y nos habla de que la importancia de ofertar cuidados paliativos en urgencias. ¿Por qué creen que sea importante? Porque todo nos llega por urgencias. Urgencias es tan maravilloso que tenemos el ingreso de todo tipo de pacientes. Entonces, de ese todo tipo de pacientes, pues muchos nos van a llegar en esta fase final. Entonces, de ahí la importancia de que como urgenciólogos tengamos la capacitación adecuada para poderlos atender. Una de las cosas que nos dice este artículo, ¿qué nos hace difícil a nosotros como urgenciólogos tratar pacientes paliativos? Pues uno es la privacidad limitada, lo que mencionábamos, ¿no? Usualmente tenemos que atenderlos en espacios pequeños, muy acumulados de gente. Otra de las cosas es que no sabemos si el paciente conoce su pronóstico, no conocemos un historial previo, entonces a veces eso nos hace difícil el poder entrar en esos terrenos, ¿no? El manejo de las malas noticias, pues lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Como urgenciólogos estamos sumamente acostumbrados a dar malas noticias, pero ya en contextos de fase final a veces nos da un poquito de miedo. Entonces, este artículo, como les mencioné al inicio de la plática, desde el 2006, el Colegio Americano de Emergenciólogos encontró la importancia de prepararnos en cuidados paliativos y actualmente es una subespecialidad dentro de nuestra maravillosa especialidad como es la medicina de urgencias. Por último, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esta plática como conclusión? Muchas veces no siempre hacer de más es mejor, ni tampoco hacer de menos. Simplemente hacer lo justo, lo que nos corresponde. Una de las cosas que busca la medicina paliativa es el enfoque de la vida. O sea, nosotros siempre vamos a favorecer el preservar la vida y a veces ya por cuestiones naturales el paciente pues no da más. Entonces, no hacer ni de más ni de menos, hacer justamente lo que nos toca de la mejor manera posible y pues saber que como urgenciólogos nos podemos enfrentar ante estos pacientes y pues espero que esta plática les haya servido para poder aprender a determinarlos y que hagamos el mejor trabajo que podamos hacer. Muchas gracias. Doctora, pues muchísimas gracias por la plática. La verdad, yo me llevo muchas cosas que ignoraba y tenemos algunas preguntas de las personas que están por vía remota. La primera, la doctora Karina nos pregunta si los pacientes paliativos son ASA 4 o 5. Ok, ¿está hablando de qué? De valoración preparatorio. preoperatoria. Ok, ahí depende. Los pacientes paliativos hay que saber que se dividen en dos. Está el paliativo, digamos, como terminal, que tiene una sobrevida menor a 6 meses, y aquel paciente paliativo que no necesariamente va a fallecer en menos de 6 meses. Entonces, pueden haber pacientes que sí se beneficien de una cirugía y, por tanto, aunque cumplen criterios de que no se van a curar, pues sí se benefician de un tratamiento quirúrgico. Entonces, pues bueno, pueden ser incluso ASA 1, ASA 2, me ha tocado. Gracias. Otra pregunta de la doctora Ángela nos comenta si previamente el paciente y la familia no han sido abordados en cuidados paliativos. ¿Es preferente iniciar esa plática desde urgencias, especialmente cuando la negación puede llegar a resaltar mucho en la red de apoyo? Excelente pregunta. Pues mire, doctora, ahí como experiencia, yo les recomiendo leer o buscar en internet cuáles son los pasos de Bookman. Los pasos de Bookman nos van a dictar o nos ayudan para hacer la comunicación de malas noticias. Y el paso número 1 nos dice qué tanto sabe y qué tanto quiere saber. Entonces, mi recomendación es desde sala de urgencias, yo veo un paciente que cumple criterios para una enfermedad terminal, y ahí yo pregunto junto al paciente con la familia, pues, ¿qué tanto sabe y qué tanto quiere saber? Si el paciente quiere saber más, pues ahí ya lo abordamos, ¿no? Y ya le podemos hablar del pronóstico que tiene, de las características de hacer tal o cual tratamiento, pero sí enfocarnos mucho en el manejo de malas noticias según los pasos de Bookman. Muy bien. El doctor Daniel López nos hace dos preguntas referentes del delirium. Nos dice, ante el delirium, ¿la presencia de familiares es algún factor profiláctico o terapéutico como en los pacientes seniles? Claro, son los métodos no farmacológicos. O sea, realmente el delirium, sabemos que tenemos las medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, y una de ellas, pues, es el tener la compañía que les esté reiterando en dónde están, cómo están. Yo siempre les digo a los familiares, hay que abrirles las ventanas, hay que abrirles las persianas, que sepan que es de día, que es de noche, que es el 17 de julio del 2024,
Entonces, definitivamente sí es un efecto terapéutico, Entonces es como medidas universales para el delirium. por supuesto. Sí, Ok. sí, sí. Ujú. Y la segunda pregunta es, ante el delirium hipoactivo, ¿solo es ser expectante o hay opción farmacológica? Ok, híjole, muy buena pregunta. También es una pregunta bastante debatible. La verdad es que las últimas guías mencionan que el delirium únicamente se tiene que manejar cuando el paciente ponga en riesgo su vida. Es decir, el delirium hipoactivo por definición, como el paciente no se está levantando, ni queriendo descanalizar, ni vaya, está haciendo algo que le ponga en peligro, tentativamente no deberíamos de tratarlo. En cambio, el paciente que sí se puede parar y que se puede caer y que se puede fracturar, ese es el que se pudiera beneficiar del tratamiento. Entonces, pues bueno, sí es, vaya, el tratamiento del delirium hoy por hoy es únicamente cuando el paciente le ponga en riesgo su vida. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta.